Shalom, shalom. En nuestra primera clase veíamos el alefato hebreo, el alef bet. En la segunda clase vimos la pictografía. Y en esta tercera clase vamos a ver la vocalización. Vamos a ver los llamados nikud. ¿Qué tan importante es esto? Porque sabemos que las 22 letras del alefato hebreo son consonantes. Es decir, en la Torá no tenía una pronunciación. Aquel que lo leía es porque ya había sido enseñado, en este caso hablando primeramente de Moshe, que Dios le explica allá en el monte Sinai. Recuérdese que fueron muchos días los que estuvo allá arriba, 40 días, no fue nada más los 10 mandamientos como las personas piensan que solo fueron 10 mandamientos, no, le dio toda la Torá cuando estaba allá en el monte Sinai con Dios, con Elohim. Y también nos damos cuenta que cuando fueron dadas los 10 mandamientos, fueron dados en 70 lenguas madre. No fue dado solamente en hebreo, no, sino fueron dados en 70 lenguas madre para que se extendiera a todo el mundo. No era nada más para el pueblo de Israel, era para el mundo entero. Por eso se fueron dadas en 70 lenguas madre. ¿Cómo sé esto? Pues obviamente estuve estudiando en la Universidad de Jerusalén, en el Instituto de Israel, y pues ahí por parte de aquellos estudiosos, eruditos, pues recibimos esta enseñanza. También hay una explicación en la Torá de Rashi, donde explica esto también, que fueron cuando se oyó los 10 mandamientos en aquel tiempo. Es decir, otra de las explicaciones es que cuando se estaba dando cada uno de los mandamientos, aun cuando no estaba el pueblo de Israel allá arriba, junto con Moshe, ellos lo oían en su mismo corazón, lo que Dios estaba hablando, lo que Elohim estaba hablando, ellos lo oían: no matarás, pero no nada más así como a cualquier persona o a ver quién lo oye, no, sino dirigido específicamente a cada persona. Tú no matarás, tú no robarás, tú, y así, cada uno de los mandamientos. Entonces, pero también, como le digo, fue dado en 70 lenguas madre. Entonces, es muy importante entender el alefato, entender que eran consonantes, perdón, 22 letras consonantes, pero que también viene el nikud, cómo se vocaliza una palabra. Y ahorita vamos a ir explicando cada una de estas cosas. Vemos una vez aquí el alefato hebreo, lo voy a volver a leer como un repaso: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Zamech, Ain, Pe, Tzadik, Kof, Resh, Shin, Tav. Ok, vamos a estar viendo las etapas de esta vocalización. La primera etapa fue en el siglo X antes de la era común, donde solamente los Cohen, los sacerdotes y los líderes sabían leer y se pasaba de generación en generación. Hay citas bíblicas donde nosotros podemos ver esto, como comentaba en la segunda enseñanza también. Dios les dijo, creo fue ahí en Devarim, donde les dijo, tienen que hablar esta palabra, estando sentados, estando en el camino, estando en su casa, estando con sus hijos, en todo momento, incluso cuando uno se acostaba, en todo momento tenía que hablar la palabra, y era la manera en que se podía seguir esta vocalización. Es decir, si alguien en aquel tiempo agarraba la Torá, pues no iban a saber qué significaba si no eran aquellos Cohen, aquellos sacerdotes y líderes, como Moshe y como aquellos que estaban con él, que tenían de su mismo espíritu, que podían leer la Torá sin tener la vocalización. En la segunda etapa fue cuando los Cohen y levitas lo leían, pero por los exilios que hubo y la diáspora, deciden agregar consonantes al final de las palabras para recordar la vocalización y que no se perdiera el conocer cómo se lee. Este tiempo del que estoy hablando ahorita es como aproximadamente un poco antes de cuando hubo la división de Israel, que dice que se dividieron en el norte
y en el sur el reino del norte, el reino del sur, que estamos hablando en el tiempo de Jesús, que eran los samaritanos, el mismo pueblo de Israel eran ellos, pero de el pueblo que se dividió en aquel tiempo de los reyes, que muchos de ellos hicieron lo malo, Dios los entrega por estar haciendo lo malo y muchas cosas se pierden en aquel tiempo también. Entonces ellos empiezan a agregar unas vocales, unas consonantes al final de las palabras. Fíjese bien lo que estoy diciendo. No se agregaron vocales, se agregaron consonantes al final de cada palabra para recordar la vocalización. Ahorita vamos a poner unos ejemplos para que usted vea. Esto fue en el siglo IX al siglo VI, de la era, antes de la era común, perdón. Entonces aquí vemos una de las cosas que pasaron aquí en esta parte donde le digo que agregaron estas consonantes a final de palabra para vocalización. Y aquí metieron, por ejemplo, la yod al final de palabra con la vocalización de i. Ahora, vea bien lo que estoy diciendo, porque mucha gente por eso se ha confundido y ha querido pronunciar palabras en hebreo pensando que como va la yod al principio de palabra la pueden leer de la siguiente manera. No, tiene que uno estudiar bien el hebreo para saber esto. Ahora, aquí estamos hablando del mater lectionis, que es una yod al final de la palabra, y producía esto una vocalización i. Y después añadieron también la vav a final de palabra con la vocalización de u. Y añadieron también la letra hei al final de la palabra con la vocalización a, e, o. Entonces viene la tercera etapa de los Nikud al hebreo. Estamos hablando de mucho tiempo entre cada una de estas etapas y a partir de 586 antes de la era común deciden agregar también consonantes para vocalizar al principio, no nada más en el otro en la otra etapa que hablábamos era al final, pero ya en esta etapa que aproximadamente fue en la etapa del rey David, más o menos, donde hicieron esto, empiezan a agregar también consonantes al principio y mitad de palabra para vocalizar, y agregan una vez más la yod a mitad de palabra con la vocalización e y i. Y también agregan la vav a mitad de palabra con la vocalización o u. Y ahorita vamos a ver ejemplos de cada una de estas etapas. Por ejemplo, aquí, en esta palabra ish, que es hombre, man en inglés, ish, la palabra ish, hombre, empieza con la letra aleph. Recuerde que la letra aleph es una letra gutural, no tiene sonido por sí sola. Por eso necesita un nikud para poderle dar una vocalización. Ahora, aquí ve la yod. Si no tuviera la yod y el nikud aquí, ¿cómo se va a leer? ¿Cómo? Si esta es gutural, no habría manera de leer, solamente aquel que sabe cómo se vocaliza la aleph con la shin, sin tampoco el dagesh acá arriba. ¿Cómo iba a saber cómo se lee si no tiene aquí esto? Pero esta es uno de los ejemplos donde dice que en esta tercera etapa se le agrega en medio también las palabras, las letras, perdón, consonantes para agregar una vocalización. En este caso, ish. Este punto de aquí, este nikud, junto con la yod, está diciendo que es ish, la pronunciación. Ish. La vocalización es ish. Ahora, isha, mujer. Aquí vemos la hei a final de palabra, como lo veíamos también en una de las etapas. Es otra regla gramatical que añaden los mismos sacerdotes, los mismos escribas, hacen esto para que pueda haber una pronunciación y que no se pierda. Recuerde que el pueblo de Israel sufrió muchas situaciones de ataques donde destruyeron casi todo lo que tenían, destruyeron muchas cosas, lo saquearon,
perdieron muchas cosas y no querían que se perdiera la vocalización, de tal manera que empezaron a agregar este tipo de reglas gramaticales como la hey aquí a final de palabra con la kamatz aquí para poder pronunciar, y es isha. Y aquí vemos el kamatz y vemos aquí la hey. Y también el nombre del Señor, por ejemplo, ya vemos la yod, el kamatz, que esto representa una a, y la hey. Entonces vemos, por ejemplo, también esta palabra. ¿Cuál es esta palabra? Si veo una yod y aquí está una bab, esta bab es también una regla gramatical de las que leíamos ahorita, que tiene acá un punto que está indicando que es una o. Cuando usted ve una baba así y un punto aquí arriba, una corona, está hablando de una O. Y aquí este es una mem sofit, una mem de final de palabra. Y dice yom, y acá es una tet, es una bab otra vez, indicando que la vocalización es O, y una bet. Esto dice yom tov. Yom Tov. ¿Qué quiere decir Yom? Yom quiere decir día y Tov, bueno, está diciendo buen día. Obviamente nuestro idioma, si se tradujera literalmente, pues dijera este día, bueno, pero sabemos que en español es buen día. Entonces Yom Tov. Pero vemos aquí esta Bab, obviamente el Nikud que está aquí coronándola, nos indica que es una O. Entonces este tipo de regla la vemos nosotros de lo que hablábamos ahorita, las diferentes etapas que pasan las consonantes hebreas desde que fue el inicio. Ahora estamos hablando también del cambio de letras, porque aquí estamos usando las letras modernas, pero recuérdese que había unas letras hebreo paleo y la pictografía, pero había una vocalización que se dio, y entonces empezaron a usarla de esta manera para que los escribas, para que no se perdiera la pronunciación con el tiempo, con los exilios, con todo lo que pasó en el pueblo de Israel, y agregan aquí la bab a mitad de palabra indicando una O. Acá vemos otra palabra con Aleph, con una Bab y una Resh, que dice Or. Sabemos que si solamente estuviera la Aleph sin la Bab aquí, pues no sabríamos cómo pronunciar. ¿Por qué? Pues porque la Aleph, una vez más repetimos, es una letra sin gutural, que no tiene pronunciación por sí sola. Entonces, se agrega la baba aquí en medio para indicar que es una O. Entonces es or, luz, quiere decir or. Cuando dice que Dios dijo sea la luz, es esta palabra or, luz. Y aquí puse una vez más el tetragamatón, llamado así, que es la yud, la hey, la vav y la hey. Entonces, si nosotros sabemos que son letras consonantes, y esta vav que está aquí no es, por eso es que se han equivocado las personas, porque dicen, como es una vav, pues es una o, y dicen, no, pues aquí se g o va, ¿no? Y le ponen, piensan que es como por esas letras gramaticales. No, en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Elohim, este nombre revelado y secreto y sagrado, no tiene ese tipo de reglas gramaticales, no tiene. Entonces la gente que ha querido ponerle una vocalización se ha equivocado en hacer esto. Y por eso es que hoy día existen tantos nombres que le han agregado una vocalización a estas letras, para decir el nombre. Pero nosotros sabemos que son consonantes y que no lleva ninguna vocalización, de tal manera que no sabemos qué dice aquí. Cuando en la Torá aparece este nombre, porque el primer nombre que aparece no es el primer nombre que aparece en Bereshit 1.1, que es Génesis 1.1, es Elohim. Cuando dice Bereshit bara Elohim, está diciendo en el principio, así como se traduce literalmente en nuestra Biblia, en el principio creó Dios.
Entonces, no aparece este aparece después. Y los escribas decidieron poner también una vocalización, pero no es la que hoy en día manejan, sino que es Adonai en este tetragamatón. Así llegamos a esta cuarta etapa. En esta cuarta etapa vemos que los escribas de la familia Ben Asher, que vivían en la ciudad de Tiberíades de Galilea, llamados también Masoretas o Nakdaminim, perdón, por crear los Nikud. Estos fueron aquellos que ahora sí ya viene todos los Nikud y ahora sí se puede hacer la vocalización de cada una de las lecturas de la Torá. Ellos ya vienen trayendo esta enseñanza para que no se pierda, puesto que ya habían visto cuántas cosas habían pasado con el pueblo de Israel y se necesitaba de alguna manera asegurar la pronunciación, no podían perder esto, puesto que pues era tan importante para ellos, así como para nosotros la palabra de Dios. Entonces es como, por ejemplo, para darle un ejemplo de lo que es las Nikud. Si yo le pusiera aquí estas letras y yo le dijera, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Vemos que son puras letras consonantes sin vocales, así exactamente era la Torá. No hay ninguna vocal. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Qué es lo que dice aquí? Por eso es que cuando Elohim, nuestro Dios, le da la Torá a Moshe, primeramente le explica, es decir, lo que se recibe primero es la Torá oral y después la Torá escrita. Primero le explica el Señor, le explica Elohim a Moshe, a Moisés, lo que está escrito, lo que está ahí en las tablas que le va a entregar para que él pueda desarrollar esto, y obviamente pues es una sabiduría que viene de lo alto para poder entenderlo también. Es algo que le está ministrando durante este tiempo, pues sabemos que hay una gloria sobre él de tal manera que cuando desciende de allá, pues hasta su rostro está iluminado, su cuerpo, todo su ser, por estar expuesto a la gloria de Elohim o de Adonai. Entonces, si yo le dijera a usted, léame esto por favor, ¿qué diría usted? ¿Qué leería de estas consonantes que están aquí? La L, la S, la N, la R, la S, N, T, D, N, F, R, M, D, D, porque así es como está escrita la Torá. De hecho, hasta el día de hoy, los rabinos y aquellos estudiosos que leen la Torá todavía la siguen leyendo sin nikud, es decir, las puras consonantes, pero pues ya son personas que saben lo que dice toda la Torá y normalmente hay una persona a su lado con una Torá que sí tiene nikud. Si se equivocan, pues le avisa, le dice pues que se equivocó y ya le dice la palabra para que la pueda decir tal y como es. Entonces, si yo le diría una vez más aquí, ¿qué es lo que dice aquí? Pues sin vocales no podríamos saber. Tal vez alguien podría decir una cosa, otro decir otra, otro decir, no, pues yo pienso que dice esto, otro yo pienso que dice esto otro, y cada quien podría tener una interpretación, y es lo que ha pasado en este tiempo. Cada quien ha dicho, no, pues yo pienso que dice esto, yo pienso, y entonces hay la necesidad en ocasiones de ir a la raíz, ir con aquellos que realmente saben, y poder aprender de ellos, ¿no? Entonces, si yo le agrego aquí vocales, son las mismas letras, pero solamente le estoy agregando vocales. Dice, el Señor sana toda enfermedad. El Señor sana toda enfermedad. Pero miran qué diferencia. Si uno le agrega las vocales exactas, pues va a haber una pronunciación. Pero sin las vocales, pues no va a haber pronunciación. Y así es la Torah. No tiene vocales a menos que sepamos nosotros dónde van los nikud, qué tipo de nikud lleva, qué tipo de vocalización. Y por eso es importante conocer los nikud, lo que trata esta clase. Y nosotros vemos aquí, empezamos a ver cuáles son los nikud. Aquí ve la Aleph. La Aleph normalmente sirve también para hacer una vocalización, puesto que es una
letra gutural, que no tiene pronunciación por sí sola. Entonces aquí ven ustedes unos puntos, unas rayas que vienen aquí, y cada una de estas tiene un nombre. Entonces ve acá también la Bab con la coronilla, que ya hablamos de esto, que es la O. Y vemos diferente tipo de Nikud. Esto que ven aquí, las diferentes líneas, rayas, puntos, son los Nikud. Y es lo que da la vocalización, cómo pronunciar una palabra en hebreo, cómo voy a pronunciarla. Le vuelvo a repetir una vez más, porque esto es muy importante. En el nombre de nuestro Señor, de nuestro Abba, el que fue revelado en aquel tiempo, en la antigüedad, porque ahora ya nos fue dicho, cuando ores, puedes decir, Padre nuestro, Padre, Abba, Abinu. Entonces nosotros podemos decirle Padre nuestro, pero en la antigüedad obviamente no era ese el nombre, sino que era el tetragamatón, pero esa no lleva vocalización. Es muy importante saberlo porque por eso es que se han hecho tantos nombres. Entonces, vemos nosotros las diferentes letras con el Nikud que nos da la vocalización, la manera de pronunciarla, y cada una de estas pues obviamente tiene su vocalización. Por ejemplo, la Aleph, cuando usted ve esta raya así, se llama Pataj, Pataj, Pataj. Esta se llama Kamatz. Esta que ve aquí, Kamatz. Esta se llama Seré. Y la misma palabra, como se llama cada una de estas, nos está indicando cuál es la pronunciación. Por ejemplo, esta se llama Pataj, me está diciendo es una A. Esta se llama Kamatz, es una A. Entre esta y esta, la diferencia era que una era larga y una corta. Seré, 2 puntos, una E. Segol, 3 puntos, es una E. Hirik, 1 punto, es una I. Holam, 1 punto acá arriba, es una O. Kubutz, los 3 puntos así, son una U. Y el Shva, el Shuruk, que vimos que es una Bab como un dagesh aquí, ese indica que es una U. Y cuando está arriba es también una Holam. Cuando lleva un Shva, como que dice aquí Shva, los 2 puntos. Y vamos a ir estudiando más adelante todo eso también, qué es un Shva, dónde se usa un Shva, en qué palabras se usa un Shva, cuáles son las reglas gramaticales de un Shva. Todo vamos a ir viendo en estas clases, cómo es el Shva, por qué el Pataj, el Kamatz, el Seré, todo vamos a ir estudiando, pero en este momento solamente es para indicar cuáles son los Nikud. Estos son los Nikud. Todos estos puntos y líneas son los Nikud. Y es muy importante en el tercer paso de aprender hebreo bíblico que aprenda los Nikud. Una vez que ya ha aprendido el alefato, la pictografía, sigue el Nikud, la vocalización. Está el Hataf Segol y el Hataf Kamatz. Este es el Hataf Segol, que llega el nombre de Elohim con esta Aleph y los puntos aquí. Así inicia el nombre de Elohim. Entonces, vemos aquí nosotros la A, que es Pataj Kamatz, la E, que es los 2 puntos y los 3 puntos, el Seré y el Segol, el Hirik, la I, que lleva un solo punto, el Holam, que va arriba, y el Kubutz, que va así en línea hacia abajo, hacia la mano derecha, cuando está así, es el Kubutz. Entonces vemos nosotros cada uno de estos Nikud, que los de aquí arriba son los más comunes, y ya después vamos a ir viendo también los de acá abajo en las palabras y las reglas gramaticales también, porque es muy importante para poder leer el hebreo bíblico. Ahora, una de las cosas que está viendo aquí en estos Nikud, no se usan para el hebreo moderno. Es muy importante que entienda eso también. Lo que estamos enseñando aquí en estas clases es hebreo bíblico. Este hebreo bíblico le voy a ir explicando también conforme vamos dando las clases, que hay palabras que sí, pues se pueden decir hoy igual, pero hay otras cosas que no, que son meramente del hebreo bíblico,
para poder leer la Torah. Y vemos aquí una vez más cada uno de estos, nada más que aquí ya vienen con el nombre hebreo, Kamatz, aquí está la Kav, la Mem, la Zadik, y vemos nosotros cada una de los nombres de los Nikud, de cada uno de los Nikud que ya vimos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí algunas de las palabras. Estas palabras son importantes para hablar, por ejemplo, yo, como una Aleph aquí está el Kamatz, vemos aquí la Nun, la letra Nun, que es una N, una I, que es una de las reglas gramaticales de las que hablábamos, de la Yod. Entonces aquí dice Ani, Ani, que quiere decir yo. El Anoji es igual que Ani en el hebreo, que es un yo arcaico, solamente de la Torah. Ata, que es tú. At, que es tú en femenino, singular. Hu, que es él. Hi, que es ella. Anachnu, que es nosotros. Atem, que es ustedes en masculino plural. Aten, que es ustedes en femenino plural. Hem, que es ellos en masculino. Y gen, que es en femenino plural. Entonces, estas palabras las estamos viendo acá. Vemos cada una de estas palabras. Aquí dice anachnu, vemos nosotros la alef, la nun, vemos la vocalización con una a, y aquí también con una anach. Aquí vemos la het, y vemos acá la nun y la bab con la u, con el dagesh aquí enfrente que representa la U. Entonces cada una de estas palabras, vemos que son estas de acá, y le dejo eso de tarea. Si le puede poner pausa al video aquí, mire cada una de las letras, regrésese, si se puede regresar, regrésese acá y vea cuál es la pataj, la kamatz, la corta, larga, el seré, los 2 puntos, el segó, los 3 puntos, y luego regreses otra vez aquí para que pueda estar practicando cada una de estas palabras. Y aquí las puse ya escritas para que las pueda ver usted mejor la pronunciación y qué es lo que significa cada una de ellas. Estas palabras pues obviamente son básicas para alguien que está aprendiendo hebreo. Y no me detengo más aquí, porque tengo límite de tiempo de grabación, así que este es el tercer paso, como les decía, aprender los nikud, aprender cada uno de los nikud, ensayar estas palabras, se las dejo como tarea. Aprendas estas palabras, trate de practicarlas con personas. Cuando hable de usted, diga ani, ata, tú, tú, at, tú femenino, singular, y así cada una de estas palabras, y aprendas esto, sobre todo los nikud, y trate también de recordar las diferentes etapas que surgieron en el tiempo con el hebreo bíblico, y cómo fue que añadieron estas nikud para que hubiera esta vocalización, que hasta el tiempo que vivimos es una bendición muy grande, porque ya sabemos, aprendiendo los nikud, si usted se aprende el paso 1, que es el alefato hebreo, el alef bet, después la pictografía, después los nikud, usted va a tener ya la oportunidad de empezar a leer una que otra palabra de la Torah. A lo mejor algunas sí va a decir, ay, esto no lo entiendo, no veo. Va a haber algunas palabras, algunas letras, perdón, que a lo mejor las confunda. Hay unas letras, perdón, que se parecen mucho, pero con la práctica lo puede dominar y va a empezar a poder leer la Torah. Y pero esto es solo el comienzo, es lo más básico. Todavía hay muchas cosas que aprender en cuanto a reglas gramaticales para poder leer las palabras, porque hay palabras que hay otras cosas que no están aquí, que todavía no hemos visto y que se necesitan estudiar para tener un concepto más grande del hebreo bíblico y poder leerlo en su totalidad, poder entender algunas cosas
como eso que le comento del tetragrámatón, del nombre de Elohim, le voy a explicar unas cosas, porque uno de los conceptos que se ha tenido errados es que el Elohim, ese nombre, es plural, se ha manejado de esa manera, pero no es así. Entonces más adelante también le estaré explicando eso. Así que estudie esto y hasta la próxima.